Bienvenidos a Bebe Voces. Hoy vamos a ver la voz de Amparo Pamplona e Isabel Serrano. Isabel Serrano y Amparo Pamplona. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, estupendamente encantadas de estar aquí contigo. Mucho. Bueno, seguramente que las conocéis a las dos. Para quien no las conozca, pues tenemos aquí a dos actrices como la copa de un pino, con carreras súper interesantes y además muy diversas, ¿no? Pero lo último que habéis hecho, o a lo mejor no es lo último, ¿no? Pero la excusa para que estemos aquí hablando es ¿qué espectáculo? Contarlo para no olvidar. Contarlo para no olvidar, dirigida por Miguel Reyán, ¿no? Es una adaptación. Y versionada por Miguel Reyán, que está versionado de una entrevista que tuvieron Mónica García Prieto y Maruja Torres en Tailandia en el 2017. Es una conversación de como 9 horas. Eso lo ibas a decir tú, ¿no? No, me gusta que lo digáis vosotras, ¿no? Sí, es verdad. Además, se publicó como en una revista, ¿no? Que se llama 5W, que el otro día estuve mirando. Editorial 5W. Claro, y las 5W, que en español serían como las 5W del periodismo, el qué, el cuándo, exactamente, el cómo, quién y dónde. Eso claro. es. ¿Cómo os enfrentáis a una cosa así? Porque tenéis que dar vida a Maruja Torres y a Mónica García Prieto, dos periodistas, dos reporteras que han estado en conflictos de guerra con base en Líbano, Moscú. ¿Cómo hacéis eso? Y justo ahora, ¿no? Que ahora además estamos con la invasión de Ucrania, el conflicto o la guerra, según quieras utilizar el lenguaje. Bueno, el principio del estudio fue hace ya algunos meses, claro. Ensayamos en el mes de agosto, si mal no recuerdo. Y bueno, y todo esto empezó en abril, mayo. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos? No sé lo que dirá Isabel. Yo me enfrenté pues con dolor porque el texto es muy duro, porque había partes que al estudiarlas, al memorizarlas, se me truncaba la voz y tenía que hacer auténticos ejercicios para que no me ocurriera esto una vez estuviera delante del público, porque claro, ante todo tiene que entendersete todo lo que dices. Claro. Y en serio había partes que eran muy duras de decir, sobre todo partiendo de la base de que todo esto es verdad, de que todo esto son memorias, no solamente de aquella entrevista. Miguel también ha entresacado de textos de distintos libros de experiencias de estas dos mujeres fabulosas. Claro, tú interpretas a yo Maruja hacía Maruja. Maruja. Y Isabel, Mónica García Prieto. Yo me sumo a todo lo que dice Amparo, que el proceso fue muy, muy interesante, obviamente, y me impulsó a viajar a sitios a donde yo nunca he querido viajar. Pero además la particularidad de esto, que tú lo has presentado como dar vida a Maruja Torres y Mónica García Prieto, pues no. 9-9, lo que diga el dedo, 9-9. No teníamos que dar vida a ninguna de las dos porque ellas están vivas. Teníamos que ser una prolongación de su voz. Lo que ellas dejaron escrito, nosotros lo decimos hablado. Pero no teníamos que ser ellas. Entonces, esa es la eterna trampa del texto todo el rato. Teníamos que iluminar esas letras con nuestras voces, pero sin ser ellas. Entonces es como... Pero teníamos que hacer al público que creyera que se trataba de aquella conversación que tuvieron estas dos monstruas de la información, ¿no? Claro. Oye, qué bonito. Sí, mucho mejor así. De hecho, es así como yo lo recibí como espectador. No digo, tengo que ver a Maruja Torres y Mónica García Prieto. Huíamos de cualquier tipo de imitación porque es absurdo. Además, hay muy buenos imitadores en este país. El que quiera ver imitadores, que se vaya pues a otro sitio. Pero exactamente teníamos que hacer una prolongación, teníamos que empalabrar todo lo que estas mujeres habían escrito y de hecho como consecuencia de experiencias vitales. Claro, sí, yo lo vivía como una recreación, como, joder, estoy con ellas en esta conversación. Bueno, estáis asistiendo a esta conversación a través de vosotras como actrices. ¿Cómo vosotras estáis viviendo la gira? Porque acabamos de hablar que este espectáculo, que es súper necesario, no tiene las funciones que debería, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Había un proyecto de gira con este espectáculo porque se trataba de dar un mensaje definitivo a la humanidad, ¿no? Es así, aunque seamos España, somos humanidad. Y que además fue una de las razones que a mí me impulsó a hacer esta obra de teatro, ¿no? El mensaje que conlleva tan imprescindible. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que no hay nadie interesado. De que no ha interesado. Claro, ¿y hay alguna razón por la que no haya interesado? Porque es verdad que nosotros llevamos mucho en esto y sabemos que los programadores tienen muchas veces mucho miedo a que el público se ofenda. En este caso no sé pero por dónde se podría curiosamente de público fuimos bien en Madrid. Claro. Empezó flojo y fue poco a poco subiendo y terminamos muy bien de público. O sea que
Bien, es verdad que el público del teatro del barrio, pues a lo mejor es un público muy determinado. Pero quiero decir, yo siempre vi esta función como una función minoritaria, pero desde luego interesante y políticamente hablando necesaria, como está diciendo, política y humanamente necesaria. Claro. O sea, es un despertar. Yo que soy actriz y que siempre tengo una inquietud por conocer más cosas y una eterna curiosidad por seguir caminando hacia adelante donde quiera que yo mire, etcétera, etcétera, esto me parece que es muy nutritivo para la gente de la calle. Hay una realidad en el mundo que no se nos cuenta. Hay una parte del mundo que no traen aquí, a esta parte del mundo, ¿no? Y entonces, yo creo que se tiene que saber qué es lo que pasa en todos los sitios, todo el veto que se le pone a la prensa muchas veces porque no es lo que vende o porque no es lo que tiene que ser políticamente. Bueno, pues es que es muy arriesgado hablar de esto, ¿no? De este tipo de cosas. Ya lo sabemos. Pero es que hay que hablar de esto. Sí, la gente también dice, joder, estoy en pandemia, estoy hasta los cojones, no quiero que me metan más en la realidad. Ya, pero bueno, es lo que hay, y también Claro. es interesante saber que hay mercantilismo también dentro de entidades que no tenía por qué haberlas, ¿no? Y la prensa desarrolla eso, que me he quedado así como un poco conspiranoico. Hombre, también otra de las cosas que se planteaba en la función que hemos hecho es efectivamente lo que interesa y lo que no interesa. Total, no importan los muertos, importa que se venda bien la noticia o que no se venda. Entonces, si no se vende, los muertos, pues bueno, angelitos al cielo, ¿eh? Claro. Y hay que dar la noticia que sabemos que va a traer un beneficio económico. Esto no tendría por qué existir en los medios de comunicación, y es lo que hay, y es lo que es una de las muchas cosas que se planteaban en la función, contada por estas dos mujeres que lo han vivido y lo han sufrido en sus propias carnes y lo sigue sufriendo en el caso de Mónica. Claro. Los negros no interesan. Olvídate de los negros, porque Lo los decía negros ella. no interesan. Eso lo dice. Olvídate de los negros, que los negros no interesan. Ya, pero es que África no vende. Claro. Que no vende, que te olvides de África, que no vende. Y decía, pero que se está muriendo a miles. Dice, bueno, sí, lo que tú quieras, pero no vende. No vende. Vosotras empezáis, a mí me gustó mucho que en la función había como unas maletas a vuestro lado, unas bolsas de viaje, y me gustaba porque me parecía como una metáfora de que estáis siempre, o estaban siempre en movimiento, o con una maleta preparada, ¿no? No sé cómo trabajasteis eso, pero me pareció otro personaje más, vuestra maleta, que no sabía muy bien dónde ibais a ir, pero a algún sitio ibais a ir. Sí, un poco el estar siempre flotando en la noticia, ¿no? Claro. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pero ahí estamos. La simbología era esa. Sí. Sí. Y otra cosa también, yo viví como dos guerras. Contabais los conflictos y luego había otra guerra, que era la guerra de ser reportera de guerra siendo mujer. Eso también era otro de los temas interesantes que se trataba en la función, ¿eh? O sea, Sí, era unido una a todos doble los guerra. inconvenientes, el ser mujer. O sea, Mónica, por ejemplo, venía de Moscú y si llegaba de una guerra y se metía en la guerra de la redacción, cuando le decían, hombre, Mónica, qué morena estás, parece que has estado de vacaciones. Claro, joder. Y venía de partirse la boca allí con los colegas, ¿sabes? Claro. Es muy fuerte. Es que, claro, por eso a mí me alucina que esto no interese, ¿no? Que a nadie en España. Hello. Porque no solo hablamos de muerte, de olor a muerte y sangre, y hablamos de corrupción, hablamos de machismo, hablamos de injusticia. Y esto es que no hace falta haber pasado una pandemia, señores. Es que también me parece que nos escudamos mucho con el miedo de la pandemia, A mí la pandemia y esta función me ha servido para estar como un cascabel. Es decir, Dios mío, qué suerte tengo, dónde vivo, qué país tengo tan maravilloso, con todo lo que tiene, vale. Pero estoy genial. Claro. ¿Sabes? Pues Ya no. lo creo. Se escudan en lo otro, que me parece, de verdad, una excusa. ¿Que la gente quiere cosas alegres? Pues no me lo creo, porque nos ha ido muy bien el Teatro del Barrio. Bueno, ya. Sí. Y el teatro, no, hombre, que el teatro es una síntesis de vida y esto es una parte de la realidad que tenemos. Entonces, si usted quiere una cosa alegre, pues se va a otro teatro, que hay una cosa que a usted le va a hacer reír, pero luego hay gente que le interesa todas estas cosas, afortunadamente muchos. Entonces, Sí, puedes elegir, ¿no?
Claro, ¿no? Y cuando decías Isabel que era un despertar, yo creo también que a mí lo que más me ha interesado siempre del teatro es que tiene un poder catártico. O sea, dices, hostia, no me ha pasado a mí, pero me conecto con toda esta gente a la que le ha pasado. O sea, es catarsis. Y de hecho la manera en la que vais narrando todo es terrible, pero son dos mujeres alegres, valientes y graciosas. Quiero decir, no es que esté vendiendo aquí el espectáculo porque os vais a descojonar. Pero dices, joder, no, ¿qué pero había mujeres momentos más en que la gente se reía, claro. Concretamente con la Maruja algunas veces se reía y contigo también en un par o tres de momentos también se reía. Bueno, aunque tu personaje no... Es más sombrío. Es más sombrío. Ella es más vehemente y más de jan. Sí, exactamente. Claro. Pero bueno. Lo que digo es que ves dos mujeres valientes que rompen roles, que además tienen un conflicto muy fuerte, porque en el fondo están diciendo, ¿sirve de algo todo esto? Que es la gran pregunta. Ese es la terrible verdad de la función, era justo el final de decir, ¿está sirviendo de algo todo esto? Claro. Que un poco yo eso también, un poco no, muchísimo, me lo llevo al terreno de los actores, porque claro, hay muchas razones por las que uno se quiere hacer actor. Puede trabajar en Netflix y ser famoso y puede pintar alfombras rojas, no sé cuántas cosas más. Hay una parte glamurosa y de mucha imagen que es muy atractiva y muy atrayente y muy tramposa también. O porque eres un actor reivindicativo y quieres dar mensajes al mundo. En este caso, en mi caso, en nuestro caso, hablo por ti y por Amparo también, era esto, ¿no? Dar un mensaje. Y a veces yo la miraba y se lo decía totalmente, ¿esto servirá de algo lo que estamos haciendo? Dejarnos la piel aquí. Porque claro... Sí, que os la dejabais, sí. Hablar de eso, como quien habla de brócoli, es como complicado, ¿sabes? Y yo pensaba, ¿les llegará el mensaje? ¿Servirá de algo? Y con este espectáculo, con otros muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es verdad que como espectador, los que estamos ahí, sí nos llega la conversación. Y además todos sabemos... Pero dices, bueno, joder, pero me siento impotente, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer como ciudadano para...? Tengo que ser conscientes de todas las mierdas que están pasando en el planeta. No puedo equilibrar también con un poco de placer una cerveza y ver aquí otra cosa que me vada. Sí, pero como decías tú, Amparo, también tienes que tener esta semilla... Hombre, y partiendo de la base de que mi madre tenía un refrán que a mí me encantaba, que decía que todo el dolor del mundo no cabe en un solo corazón. Efectivamente. Bueno. Pero bueno, esto no quita... para que seas consciente de que este dolor existe, ¿no? Claro. Y en alguna medida lo asumes, eso es verdad que lo asumes. Me imagino que a Isabel le ha pasado lo mismo. Yo he hecho funciones de teatro que de verdad ha habido un momento que he dicho, María Amparo, para que te vas tú detrás. Claro. Recuerdo el malentendido de Albert Camus, que acabamos con una depresión, era una cosa tremenda, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, esto también nos ha afectado como seres humanos. Yo he evolucionado como ser humano después de hacer esto. Claro, igual que el espectador también tiene la oportunidad de crecer como ser humano bien show. También, yo es que no creo que vayamos a ver el dolor de un montón de gente. A mí lo que me ha gustado es redescubrir a estas periodistas hablando y dando su punto de vista sobre todo este dolor. O sea, que sí es verdad que no es, toma, quiero que sufras con esta carnicería, es qué punto de vista tienen estas dos periodistas que son muy grandes en nuestro país. O sea, que igual que hablamos de Nadal, se puede hablar de Maruja Torres y Mónica García Prieto, que además, quiero decir que creo que Mónica tiene hijos, o sea, es que es una salvajada, ¿no? O sea, es una salvajada. ¿Por qué no reivindicar también estas figuras? Yo no sentí tanto dolor como admiración y redescubrir estas dos figuras. Porque el dolor, si más o menos estás en el mundo, puedes saber lo que está pasando, pero redescubrir a estas dos mujeres, incluso su lucha como mujeres dentro del periodismo, me pareció maravilloso. O sea, yo salí diciendo, joder, qué gente tenemos más guay aquí. Sí, verdad. A la que tampoco le dejan hacer muy bien su trabajo, porque ellas se quejan de eso, ¿no? Efectivamente, es un poco de lo que habla la función, que les recortan y dices, bueno, eso te metes ahí. Es decir, Mónica decide hacerse freelance porque no le dejan decir las cosas que ella quiere decir. Pues vais a hacer freelance y se paga un viaje a Rusia o a Chiapas. Claro. Se lo paga ella, se paga el hotel, se paga el taxi, se paga el traductor. Luego, cuando estás no me sale, como siempre. Bueno, cuando estás allí, no te dan cualquier traductor. Claro. Te los manda el Ministerio del Interior para que traduzcan según qué cosas. Claro. Es que están súper limitados. Y luego, te la juegas de esa manera, te gastas el dinero, te expones así, escribes y que te lo publiquen. Y esa es otra. Claro. A lo mejor no te lo publican. No le interesa a nadie. Que te estás jugando la vida,
Hombre, el marido de Mónica, el primer marido... El primer marido se lo cargaron en Irak. Julio Fuentes, esa es una brutalidad. En Afganistán, sí. Y estábamos hablando, habías hecho, Isabel, un paralelismo con el mundo del actor, ¿no? La responsabilidad de... que yo creo que el actor también puede hacer todo, ¿no? O sea, de despertar conciencias, aunque suene un poco pedante, o de repente decir, voy a conectarte con tu parte más placentera o hedónica, y vamos a divertirnos juntos con una... Quiero decir que el actor no tiene por qué ser una cosa u otra, pero lo que es verdad es que se pierde mucho en una parte de su profesión si no se dedica también a contar historias que remuevan o que creen catarsis, ¿no? Claro, y que realmente me decía una compañera hace tiempo, no tenemos idea de lo importante que hemos sido en algún momento determinado para alguna persona. Es verdad. Claro, por las experiencias que tiene en ese momento, te ha visto, te ha escuchado, ha sentido algo que tú has removido. De esto no somos conscientes. Claro, a no ser que te lo digan. Ahora es más fácil, ¿no? Porque de repente sales de una función y luego te llega un Instagram. Oye, es que me ha emocionado, voy a ir a Logroño con toda mi familia. Puedes tener un poquito más de contacto con el público. Antes de repente desaparecías de la ciudad, era el viaje a ninguna parte. Pero sí. Ahora sí es verdad que tenemos cierto feedback del público con las redes sociales, que por un lado son un coñazo, pero por otra pues te proporcionan estos placeres, ¿no? Sí, efectivamente. En Londres hay una costumbre, y en Estados Unidos también, al menos donde yo estuve en Los Ángeles, y es que después de la función el actor sale al hall a saludar al público y a hablar con la gente. Aquí a veces pasa, a veces lo hacen también, ¿verdad? Se hace cada vez más, es verdad. Y se tendría que hacer más y más cada vez, porque... Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera obra de teatro que yo hice en mi vida con Arturo Fernández, que yo acababa de nacer. Sí, por supuesto, nadie lo duda. Estábamos haciendo Alta Seducción y era una historia de amor muy bonita, ¿no? Pues un político que se enamora de una prostituta que la ve asiduamente y al final acaban locos de amor. Y yo me acuerdo que termino mi primera función y salgo a cenar, despistada. Es que yo iba a cenar, yo me iba a comer mi trozo de pollo. Y de repente, en el Reina Victoria, oigo ¡Trudy! Que era el personaje que yo hacía. Una chica, ¡hola! Con unos ojos súper brillantes. Y digo yo, ¡boom! Yo tendría 20, 21 años. Y para mí fue un impacto tal ver a esa chica tan feliz. Es como que todo acaba bien, al final se casan. Ay, qué gracioso, por Entonces favor. dije yo, es muy importante lo que hacemos, ¿eh? Mira a esa chica. Ahora se irá a contárselo a todo el mundo. Claro. O sea que tú hiciste el Pretty Woman antes de que se hiciera Pretty Woman, ¿no? Porque la historia del político, bueno, pues aunque sí, de otro tipo, ¿no? Pues sí, María Manuela Reina ya escribió esa función para Arturo hace pues esto era el año 90 o así más o menos. Yo también pasé por Arturo Fernández, sí. Pues yo no me da mucha rabia, porque yo creo que era un genio físico de la comedia y del ritmo, ¿no? O sea, yo he visto un par de... Yo no lo conozco a nivel personal, no puedo opinar nada, pero sí es verdad que pues siempre se le reduce con el chatina, tal, pero sí creo que tenía una conexión con el público muy especial. Totalmente, ¿no? O sea... totalmente. Vamos, yo como calidad de actor no le reconozco demasiada, pero desde luego lo que hacía él lo hacía muy bien. Claro. Otra cosa es que ya se metiera con Ibsen, eso ya habría que verlo. Pero lo que hacía, lo hacía muy bien. Hizo otro Anes. Pero bueno, sí, es verdad. Pero es verdad que hay actores carisma que están por encima de cualquier personaje. O sea, totalmente. Es como... yo me acuerdo que dije, voy a ver una peli de Cary Grant donde él hizo de mendigo. Y digo, qué coñazo, yo lo quiero ver en Smoking. ¡Claro! Sí. Era de estos actores que cuando salía a escena, ya acariciándose la solapa del traje así... Y aplaudían, todas. Ay, sí, totalmente, es verdad. Sin haber dicho una palabra. Aún no había dicho ni Pamplona y ya la gente estaba aplaudiendo. Y ella salía preparada para el aplauso, la solapa y el mechón de al lado. Así. Y luego te reías con él, ¿eh? En el escenario era el peor compañero que yo he tenido nunca. Sí. Un compañero nefasto. Sí. Pero después te lo comías. Qué bueno. Pero después te reías con él cuando imitaba a Antonio Machín. Cogía el paraguas y se ponía a cantar Dos Gardenias. Si no, era un tío salado. Era muy divertido. Era un tío salado. Pero él no sería consciente a lo mejor de que no era buen compañero en el escenario, ¿no? Porque te refieres a que tiene que ser siempre el centro de... No, me refiero a que si él metía la pata y tú intentabas sacarle del atolladero, al final te la cargabas tú. Hostia. ¿Quién te manda? ¿Por qué me has dicho? Arturo, porque me ha parecido... ¿Qué me ha parecido? Claro, sí, no. Como compañero de escena era un horror. El boss. Pero luego, como empresario, era muy
de verdad, muy formal. Muy riguroso. Muy formal, muy riguroso. Sí. Y luego te mondabas de risa con él. Siempre le gustaba invitar y rodeado de todas sus actrices, sobre todo. Y te lo pasabas muy bien. Yo le guardo muy buen recuerdo a Arturo. Espero que esté en la luz y que esté haciendo reír por allá arriba. Hombre, el estilo era muy personal, claro, y le creaba el éxito que tuvo toda la vida, y eso hay que honorarlo, ¿no? Totalmente. Honorarlo. Honorar es un nuevo verbo, a mí me gusta. No, es que viene de honored. Claro, honorarlo, de anglosajón. Yo no lo había oído nunca, pero es bonito. Honored. Sí. Sería honrarlo, pero honorarlo. Ahí está. Honrarlo, igual existe, creo yo, ¿eh? Ahora mismo sí, yo creo que lo hemos acuñado. Hay que buscarlo, ya está. Hay que buscarlo, pues está bonito. Y si no existe, te lo acabas de inventar. Sí, y está muy bien. El lenguaje. A mí lo que me gusta es que hemos empezado con la guerra de Ucrania, Chechenia, Líbano. Y acabamos con Arturo Fernández. No acabamos porque no hemos acabado, pero no sé dónde vamos a acabar este paso. Sí, está bien, está muy bien. Qué cosa, ¿eh? No, pues esto que iba a decir, que el estilo era el estilo, pero tenía... A mí me enseñó muchísimas cosas de técnica de teatro, ¿no? Pues claro, como pararte en un escenario, que eso hay que saberlo. Tenía una forma muy brusca de expresarse, que para una niña de 20 años como yo era, 21, cuando yo estaba trabajando con él, era la muerte. Y me asustaba muchísimo cómo me explicaba las cosas, pero que me enseñó. Y que aprendí muchísimo de teatro con él. Pues la comedia es una de las cosas más difíciles que existen, porque no es solamente la frase graciosa, es el ritmo. Claro. Y eso, él tenía una partitura en el corazón, el ritmo, la cabeza. El ritmo, o sea, sí. Él era Chatina, ahora no. Espérate que hablaba mucho en escena. Chatina, ahora no, espera que se terminen de reír. Claro. Y entonces cuando terminaba el público de reír, porque claro, yo era un toro de miura de 21 años, con un montón de energía y un montón de cosas que decir en esa función, y con mucha presión. Y entonces me adelantaba la risa, rompía el ritmo, y ahí estaba él con su batuta. Claro. Aprendí. Hombre, es que en la comedia, quiero decir, no solo está la frase, es preparar el gag y luego esperar a que la frase graciosa deje un eco en el espectador. La pausa. Y hacía una cosa que es... yo no podía decir, porque yo estaba en la Resad y no podía decir que me gustaba Arturo Fernández. No. Pero a mí había una cosa y yo me ocultaba. A mí me interesaba cómo utilizaba el cuerpo y cómo repetía un gesto constantemente que podía parecer una chorrada o soez o fíjate qué facilonca, qué culo pedopis, digo. Pero el cabrón lo está haciendo de una manera mecánicamente perfecta para mi gusto desde el punto de vista de la comedia. Otra cosa es que tú digas, pues no me gusta la estética, el batín, la trama, pero no sé, que pasa un poco como con Lina Morgan, que de repente te cruza las piernas y por alguna razón ha creado... Totalmente. Sí, ¿no? Sí. Yo también pasé por la Resad. Sí, yo también soy producto de la Resad, sí. Muchísimo antes que tú, pero fue una experiencia bonita. Todavía estábamos en la calle San Bernardo, imagínate, en la calle del Pez. Madre de Dios. Sí, la escuela de arte dramático estaba en la calle del Pez y yo también pasé por el conservatorio, que también hice música y todas estas cosas, y era todo más o menos en el mismo edificio, y luego pasó al Teatro Real, que yo ahí me presenté al premio que me dieron y... Sí, es verdad, he visto que te dieron un premio en la Resad, con el nombre de una actriz que no... Sí, Lucrecia Arana. Eso, Lucrecia. Sí, pero premio que no sé si al año siguiente o al otro año desapareció, se lo cargaron. Daban un premio en música, porque ella en realidad fue cantante, y otro premio de interpretación. Qué bueno. Y sí, me presenté con Valle Inclán y bueno, aquello, una historia. ¿Con un Divinas Palabras o con...? No, Voces de Gesta. Vale. Voces de Gesta, que es una obra que no es muy conocida de Valle Inclán, y es maravillosa, con un lenguaje muy de él. Claro. ¿Qué esperas? Espero para hablar contigo. No hemos de casar ni tigo ni migo. Regalo te traigo, tórnate con él. Bueno, contigo ni migo, pero contigo ni migo. Claro, esa es la campaña publicitaria que hace el Banco Santander ahora. Pues fíjate, lo inventó Valle. Qué grande, qué lo inventó Valle, imagínate. Pues no, es una historia preciosa y es una obra que apenas se ha representado. Además, vosotras dos tenéis como... canto, baile, escritura, las dos habéis escrito, aparte de actrices, quiero decir que le dais a todo, ¿no? Contadme un poco cómo habéis desarrollado todas esas disciplinas, cómo os han servido para... Bueno, pues es que cuando uno es artista no se puede contener. Es que es lo que me pasa a mí, que estoy que me escribo encima, que estoy que me actúo encima. Claro. No, en serio, pues es que como para los que no lo sepan, esta profesión es intermitente.
A veces trabajamos, a veces no. Eso no quiere decir que estemos en el paro. Que sí, pero no. Porque ahora le voy a explicar. Está muy bien, ha dado muchos titulares para el podcast. Claro, es que es verdad, es que mis amigos todavía me siguen preguntando, ¿ahora no estás trabajando? Claro, acojonado. ¿Y de qué vive? ¿Y de qué vive? ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿Sabes? Claro. Es como... es otra forma de vida. Entonces, cuando no trabajo, estudio. Claro. Hago otras cosas. Me nutro. Aprovecho para escribir. Aprovecho para aprender... pues a lo mejor piano, que es una cosa que... Mira, este de aquí. Por ejemplo... Este de aquí, por favor, quiero empezar a... Por ejemplo, o el handpan, algo que con el que yo pueda desarrollar mi energía artística, que a lo mejor el tocar el handpan pues me lleva a un estado meditativo que me inspira para escribir, en fin. Un actor nunca está parado, o al menos hablo por mí, y casi me podría hablar por ella porque estamos muy unidas. Siempre está creando, pero es que si tu naturaleza es de artista, no puedes vivir sin el arte. Entonces, si no pintas, escribes, si no escribes, haces cualquier otra forma de arte, te comunicas con el arte. Claro, oye, qué bonito. Lo que pasa es que me has obligado a poner como una explicación, un rótulo para explicarle a la gente lo que es el handpan. ¿Qué cojones es eso? Pues mira, te lo voy a explicar. Es como un platillo volante que suena de maravilla. ¿Sí? ¡Oye! Y entonces es el sur, por lo que ves tu acento. No, en serio, tiene una forma así como de platillo volante, es así de grande, de aluminio, redondo. Ajá. Y tiene redondelitos que tú los tocas y cada uno es una octava. Ah, qué bueno. Uy, qué mono. Me ha gustado de repente. Es muy bonito. Entonces es como muy... Yo la primera vez que lo vi fue en el 2008 en Londres, saliendo del metro, y vi a un chico sentado en el suelo tocándolo, y me quedé hipnotizada escuchando esa música, porque además no necesitas partitura para tocarlo, sale del corazón lo que tú vayas creando, ¿no? Joder, qué bien. Entonces, bueno, pues es como se dice que es una música muy meditativa para el que lo toca y para el que lo escucha, a mí me hipnotiza. Pero qué bueno, pues a todos nos han dado ganas del handpan ahora. O sea, yo al principio pensé que era una pandereta, pero no. Bueno, y hablando un poco de vuestros hitos en vuestras carreras, o sea, o si no, os los inventáis. ¿Cuáles han sido como los puntos de gira si fuera un guión? O las cosas que más os han influido, ahora con el tiempo hacéis balance y decís, joder, pues esto que yo no pensaba que me había calado tanto, de repente forma parte de mi identidad como actriz o como artista. Yo he tenido la suerte de que me han caído personajes muy impactantes. Todas las tragedias griegas que he hecho, ¿no? De la experiencia de Mérida. Un personaje muy impactante también para mí fue cuando hice La Cabra con José María Pou. Aquello como que me despertó otro chip, y aparte de trabajar con Pou, que es otra forma distinta de dirigirme, ¿no? Pues los actores... Todos tenemos una serie de recursos que si el director no te pone freno, pues echas mano de ellos, con lo cual te estás repitiendo. No es el caso de Pou. No, eso no me lo hagas, Amparo. No, es que me pide, pues no te pida, que tal y que... O sea, quiero decir, fue una experiencia en este aspecto distinta y enriquecedora, ¿no? Y he tenido esa suerte. Entonces, uno concretamente, pues no, pero todo esto va sumando, ¿no? El otro día oí a Blanca Portillo. Le entregaron el enésimo premio por este personaje maravilloso que acaba de hacer, de Maichabel, y decía, yo es que soy una persona distinta de la que era antes de rodar esta película. Y dije, claro, es que sin darte cuenta te va modificando, ¿no? Como ser humano. No sé si era esto más o menos lo que querías. Sí, claro, pero acabo de hacer la conexión de que también el actor es un reportero de guerra porque se va a espacios que no conoce, como un personaje, como Maichabel, de repente lo conoce y luego lo retransmite, lo cuenta a otra gente. Y me está haciendo sentir aquello a mí, ¿no? O sea, es la parte mágica de la vida y la parte mágica de nuestra profesión. Es muy bonita. O sea, yo cuando de repente mis hijos dicen, o no me dicen, ¿y por qué a tus hijos no les dices que no sean actores o actrices? Bueno, tengo una de 24 y otro de 15, ¿no? Va a cumplir a 16. Y Marina lo intentó ser actriz en Estados Unidos, de teatro musical, estuvo en un conservatorio y tal. Y dijo, joder, que me prueben todos los días con otras personas para decirme si tal, me desestabiliza mucho, me jode, tal. ¿no? Y yo decía, pero bueno, pues hazte un grupo y tal, es que es lo más bonito del mundo, de verdad, no te lo pierdas. O sea, yo soy un loco de, haz esto, porque realmente lo puedes hacer de otras maneras, no tienes que vivir solo del casting, ¿no?
Vamos, que quiero decir que puedes compaginarlo. Sí, bueno, pero bueno, es importante porque cuando te subes al escenario, en mi caso, en algún momento de mi vida me siento que soy importante en esta sociedad y es justamente todo durante el tiempo que dura la función, porque si yo miro para un lado estoy obligando a un montón de gente que mire hacia el lado que yo quiero que miren. Claro. Y ahora guardo un silencio y os vais a callar porque ahora voy a hablar y voy a decir algo que os va a interesar y ahora sin embargo os voy a hacer reír. O sea, de alguna manera te sientes... Sí. Una pequeña deidad. Sí, sí, ¿no? Hombre, es que cuando un espectador elige un espectáculo es porque han elegido un viaje en el que tú les llevas, tú eres la cabeza guía. Entonces es que se entregan ya, la decisión de comprar la entrada ya es una entrega. Voy a ti. Entonces, claro, a mí lo que me crea es una grandísima responsabilidad no te voy a decepcionar, ¿no? Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, me he ido quitando esa presión y he empezado a disfrutar del viaje conjunto, de conectar con ellos y en vez de sentirlo como una presión de no puedo fallar, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, es verdad, que está muy de moda ahora. Está muy de moda ahora, pues eso me pasaba muchísimo en Alta Seducción porque era un papel muy grande para mí y era lo primero que hacía, ¿no? Pero ahora ya lo vivo, y lo he vivido mucho aquí en Contarlo para no olvidar, como un ir juntos, ¿no? Chicos, tengo una cosa muy seria que contaros, muy importante que contaros, ¿no? Y entonces es más llevadero, porque si no... sí, está muy bien ser transmisor del mensaje, pero hay que disfrutarlo, no hay que sentirse pisado por el mensaje, ¿no? Bueno, y Amparo nos ha contado tragedias griegas, La cabra con Poe, y tú has tenido como también algún viaje que ahora haciendo balance digas, joder, pues esto me ha hecho crecer mucho como actriz y o no me he dado cuenta o en ese momento me superaba. Estabas hablando ahora de Alta Seducción. Por ejemplo, uno de esos. Yo he tenido más notorios que yo recuerde ahora mismo 2. El primero fue Histeria, una obra de teatro maravillosa que dirigió Joan Malkovich, que ahí no sabía muy bien dónde me metía cuando me eligió, estaba fascinada por la imagen de que me iba a dirigir Malkovich. Y entonces, pues una de las primeras cosas que nos pidió es olvidaros que soy Malkovich, porque si no, no vais a poder desnudaros. Y entonces hicimos primero ese ejercicio toda la compañía, no de quitarnos la ropa, sino de olvidarnos que estábamos con un astrosol. Y fue un viajazo. Yo no me imaginaba que podía llegar a hacer a un personaje triple, porque hacía 3 personajes a la vez, con las cosas que él me pedía. O sea, es un señor que te quita partes, capas de la cebolla, pero es eterna esa cebolla. Siempre te pide más y te pide más y te pide más. Entonces tú dices... Entonces empieza un juego como un baile de voy a ver qué más le puedo dar, porque cada vez que tú llegabas al ensayo y le traías cosas nuevas, las recogía todas eran válidas, todas se probaban, nunca desaprobaba nada, siempre te invitaba a que le sorprendieras. Entonces eso a mí me invitó a volar como actriz y a decir, haz lo que te apetezca, pruébalo. Claro. Es aquí el único sitio donde lo puedes probar, no en la calle, no en la Diagonal de Barcelona, que era donde estábamos haciendo el espectáculo, ¿no? Claro. Aquí nadie te va a reprochar nada, ni te va a reprimir, era libre de crear. Entonces ahí crecí muchísimo como actriz, me sentí muy, muy, muy cómoda y perdí mucho miedo también a lo que estaba contando hace un rato, ¿no? Al fallar, al no dar la talla, a decepcionar a mi público, ¿no? Y gracias a este paso que di en Histeria me permitió ahondar en el personaje que hice en Acusados, una policía alcohólica. Policía y alcohólica, fracasada, una loser. O sea, que además era la mano derecha de una jueza famosa. Eran muchas contradicciones a la vez y digo, ¿cómo manejo yo esto sin contar demasiado? Claro. Haciéndolo todo muy pequeñito, ¿no? ¿Y qué apoyo de dirección tuviste? Pues mira, era un poquito desconcertante porque ahí estaba dirigiendo Joaquín Llamas, que me ayudó muchísimo a crear a Isabel Holgado, el personaje. Pero luego entra la prisa del rodaje de una serie. Claro. Y eran 4 directores, creo recordar, 3 o 4 directores, sí. Y cada uno tenía un clic en la cabeza, ¿no? Entonces tuve que sentar muy, muy, muy bien las bases de quién era Isabel Holgado, ¿no? Yo me pasaba 24 horas, por decirlo de alguna manera, en una comisaría de policía aquí,
o sea, en ¿Sí? este pueblo. Qué bueno. Aquí fue donde nació Isabel Holgado. Coincidió que tenía un colega poli y le dije, cuéntame cosas, y bueno, pues empecé a empaparme, ¿no? Luego me fui a Moral Zarzal y otro colega poli también me estuvo entrenando, pero desde defensa personal hasta cómo reducir un malo. O sea, meterme en un coche y observar en una discoteca toda la noche entera y observar. Quiero decir, un trabajo de campo muy, muy interesante. Reporteras es lo que yo decía. Entonces ahí es como, vale, que me echen lo que quieran. Claro. Pero has dicho una cosa muy interesante, quiero decir, que un personaje sea alcohólico, policía, mejor amiga de un juez, muy famosa, loser, tú no tienes que estar constantemente en un plano o en un escenario demostrando eso, tienes que estar en la aquí y ahora del conflicto en el que estás, y tiene que ser el espectador el que diga al final es una alcohólica o no, ¿sabes? Es lo bonito también, que yo muchas veces, porque también he dado clase en escuelas de teatro, es que cuando le dices que un personaje tiene estas características, que eso también es lo de los perfiles ahora, quieres dar todo el perfil en un segundo, o sea, explicar todo lo que es este personaje, en vez de que haya un viaje, como habéis dicho antes, ¿no? De que haya un arco, de que ella misma se dé cuenta, hostia, pues soy alcohólica, a lo mejor se da cuenta al final y ha sido alcohólica desde el principio, que eso es lo bonito del actor también, ¿no? Dosificar y tener como un pequeño dramaturgo en la cabeza. Hombre, y tener una base de texto, porque a mí me ha pasado a veces que dicen, no, mira, tú vienes aquí, pero tú eres tal, y digo, ya, pero es que digo buenos días. Claro. O sea, ¿cómo digo todo esto? El mismo Arturo me viene un día al camerino en plan Stanislavski, el tío, y me dice... Y le digo, mira, Arturo, esto no yo, tú llamas a Susan Sarandon y no te lo va a hacer mejor que yo, porque el texto es una mierda. El texto es muy malo. No, se lo dije. Oh, no, chatina ni nada. O sea, no me empieces a explicar una serie de disturbios internos, porque resulta que es que te estoy diciendo una tontería como una casa. Esto tiene que estar apoyado en un texto que no existe. Claro. También eso es importante. Pues, mira, a colación de esto, es que cada actor es un mundo. Yo recuerdo que estaba rodando Venganza de Amor, Géminis, Venganza de Amor, y era la mala de la peli, y era una de las protas, la coprota con Anna Turpin, y entonces tenía una escena que yo estaba en un hotel, era una ricachona, ¿vale? Y venía el del hotel a traerme la cena, un chico de figuración, monísimo, trae la bandeja y tal, y tiene que decir, aquí tiene su cena. Aquí tiene su cena, 3 palabras. Verás. Maricón. Y de repente estamos con el ensayo, un estrés, serie diaria, a una velocidad de vértigo, y de repente el chico, su oportunidad, entra con la bandeja y le pregunta a la directora, perdón, pero ¿cómo digo la frase? ¿Se la digo a ella como si ella fuera un pino tibetano o se la digo de verdad? Ay, por favor. Os lo juro. Qué y yo bonito. dije, ¿pino tibetano? ¿Me ha llamado pino tibetano? Total. Por favor, ponerlo en los créditos, que me encanta. Entre eso y el handcam ya no puedo verte. Pero fíjate que hace años que hicimos aquella serie. Se cuenta que cuando estaban montando la velada de Benicarló, que lo dirigía José Luis Gómez, y estaba un plantel maravilloso, entre ellos Pepe Bódalo. Mira, Pepe, vamos a ver, tú sales por el lado izquierdo, vienes de dejar a tu mujer, que no sabes si finalmente se ha encarcelado o no, tu hija se ha escapado, tal, cual, y un cuarto de hora y dice Pepe Bódalo, total, que salgo por el lado izquierdo. O como se nota no sé si era Vergel o qué, ¡ponme voz de agua! Y dijo la actriz, ¿fría o caliente? O sea, es que hay directores que el Stanislavski ha hecho mucho daño, reconozcámoslo. Claro, mal entendido, ha hecho Nuestra mucha, interpretación ha del hecho Stanislavski ha jodido a mucha gente, ¿no? Ha jodido a mucha gente. A mucha gente. Sí. Curioso. Sí. Hombre, se echa mano de él, como no. Claro, Una parte sí. que efectivamente ayuda. Pero vamos sin fanatismo. Hay que tener fanatismo. No, y sobre todo sin el sufrimiento de si estás haciendo bien o mal a Stanislavski, que yo me acuerdo que mucha gente en los ejercicios, yo me negaba los de Stanislavski porque lo tenía muy claro, y yo le decía a Malonda, que era mi profe, yo no lo voy a Malonda, hacer. yo también fui ¿Sí? alumna de Antonio. Pues maravilloso, luego te mandaré un podcast hablando de Malonda, que ha fallecido hace muy poco. Claro, y tú estuviste en el reportaje que se ha hecho en el documental. No, porque cuando me llamó su hija estaba fuera yo. Ah, qué pena. Estaba No, viendo yo sí fuera. estuve, sí. Sí, que pues sigue, ver. oye, que te he interrumpido. Pues nada, pues yo, los de Stanislavski me
iba porque me gustaba el último Stanislavski, el de la acción, pero cuando hicimos algo en Malonda decía, bueno, esto tengo la obligación de enseñároslo, ¿no? Memoria sensorial, acordaos de con vuestra madre, con vuestro padre, pero a mí lo que yo notaba en mis compañeros es que ellos, no es que yo fuera más listo que ellos, no estoy diciendo, lo que pasa es que a mí no me gustaba porque veía que no iba por ahí, me gusta más el juego. Pero ellos se preguntaban si lo estaban haciendo bien o mal, y eso es una capa que no te puedes quitar si estás de repente sintiendo algo, ¿sabes? Que siempre estamos sintiendo algo. Es lo que yo le decía a Malonda, digo, pero ¿por qué tengo yo que acordarme de este episodio tan heavy con mi madre si yo lo que quiero es que el espectador sienta esto y totalmente, sé cómo hacérselo, ¿no? Totalmente. Yo jamás echaría mano de una experiencia personal dramática para incorporar un personaje porque me parecería que de alguna forma estaba traicionando a la gente que me ha hecho, que ha estado conmigo en esa experiencia, mía, claro. de persona. No. La que sufre es el personaje por las cosas que el autor quiere que sufra. Pero yo, Amparo ya sufre por lo que tenga que sufrir, pero de incorporarlo para enriquecer, de eso nada. Nunca lo he hecho y nunca lo No, y a quien le haré. funcione y quiero decir, porque también habrá un cierto regusto con eso. Y yo decía a Antonio también, en cine yo creo que funciona más. Pero yo en teatro tengo un poco que tener control del espacio, del espectador, el foco, y no puedo recrear de repente. Aparte que no me sale. O sea, ya, es un desgaste. No, aparte es que el que tiene que sufrir por el conflicto que el autor ha escrito es el espectador. Total. O sea, se cuenta que no se sabe si es verdad o no. Pepe Boda, lo que estaba escuchando el partido de fútbol mientras hacía la velada de Dani Carlos, se cuenta, no se sabe si es verdad, que el otro día leí que era un poquito bulo. Pero qué actores que lo hacen, Coño, y a mí me estaba haciendo llorar, pues chapó para ti, Pepe, de verdad, genial. Sí. Me importa un bledo si tú lo estás sintiendo, ¿no? Lo importante es que lo he sentido yo, que soy la que ha pagado 20 euros por estar aquí. Qué bonita y qué misteriosa es esta profesión. Es brutal, porque a mí esto que estás diciendo tú, Amparo, me lo decía Malkovich en Histeria, que el momento en que el personaje colapsaba, pues era de lágrima, de moco, de no sé cuántas cosas más, y yo me entregaba cada noche y me desgastaba lo más grande. Y recuerdo que me dijo, no hace falta que te metas en la lavadora, Isabel. ¿Qué me dices? La lavadora centrífuga. ¡No me digas! Qué bueno. Qué grande. Piensa y actúalo, eres actriz. Grande. No hace falta que te metas en la centrifugadora. Claro. Y aquello fue como ¡toing! Qué grande. Claro. Y por eso te digo, o sea, ese espectáculo en mí fue una palanca de boom, saltar a otro sitio. Sí, y habéis dicho dos. O sea, nos hemos quedado con historias de John Malkovich, pero no sé si tenías Acusados, la otra segunda. Es verdad. O sea, porque era un personaje muy contradictorio. Claro. Muy, muy contradictorio. Era el perro fiel y era el que te podía traicionar. Era la poli que se inventa, que se liga a alguien y lo traiciona, ¿no? Y luego alcohólica, con un gran conflicto con ella misma. Con todo lo que conlleva el alcohol. Estuve en reuniones de Alcohólicos Anónimos, y entonces, como es lo que tú dices, cuando a una le presentaron un personaje policía y alcohólica, ¿qué va, la borracha? No. Claro. Los alcohólicos tienen muchísimas nano características, claro, que lo definen como alcohólico y que no hace falta que las muestres. O sea, escóndelas, que es cuando se van a ver. Que es cuando se ven. Siempre claro. Menos es más. ¿Sabes? Y en eso Sean Penn, por ejemplo, es un maestro. Es Claro, sí, pero qué mala hostia tiene, ¿eh? Yo cuando hacía de periodista cinematográfico en los festivales de cine, Magazine, en Canal Plus, me acuerdo de entrevistarle a él y a Robert Duvall, que se llevaban fatal porque habían hecho una película juntos, pero porque era la Segunda Guerra de Irak y Sean Penn había comprado una portada en el New York Times y bueno, era la época en la que teníamos que leer el manifiesto en los teatros y tal. Pero claro, Robert Duvall decía, tronco, te estás quitando todo el misterio como artista porque te están viendo como un activista político y luego cuando van a verte es imposible que te vean. ¿Verdad? Desligarlo, joder, no. Y cuando preguntaba en la rueda de prensa, ¿y usted qué opina de la guerra de Irak? Yo digo, se puede ver lo que opino de las cosas en las pelis que hago. Pero era muy chulo también, dos maneras de comprometerse con la sociedad desde el punto de vista del actor. Ninguno me parecía mejor ni peor, ¿eh? Yo oigo los argumentos de los dos y digo, hostia, los dos tienen razón, ¿no? Claro, o sea, esto es... Sí, pero no, Sean Penn es verdad que incluso sale y yo me acuerdo que salía en una peli, te acojonas por alguna razón, tiene una intensidad intrínseca que no sabes exactamente qué está pasando ahí, algo va a pasar, ¿no? Una de mis profesoras comentaba que él, cuando le dan un personaje, se encierra y no le ves el pelo en 2 semanas y está creando su personaje, está en el research, buscando información de pim pam pum, de qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa alrededor, mucha investigación de campo.
Claro. Que hacemos los actores. Qué bonito. Que es la parte para mí muy fascinantísima. Otra palabra. Muy fascinante. Porque te quedas 2 semanas. Pero luego tiene un peligro. Y es que a lo mejor en esas 2 semanas vas con tu propuesta, pero es que luego tienes que interactuar con otra persona y tienes que escuchar el otro escucharte a ti. O sea, que yo siempre tengo como una especie de dualidad con eso. Digo, también tienes que amoldarte luego al compañero, escucharle, y a lo mejor él te va a enseñar cosas que tú no sabías en tu research, en el que estás, metido también, ¿no? Es que me gusta mucho descubrir qué pasa con el otro. Claro que sí. Claro, o sea, una cosa es hacer un esquema de un personaje inamovible y otra cosa es conocer el personaje. Es verdad. Y cómo, ya sabiendo qué es lo que le pasa a este señor, pues una señora alcohólica que tiene una ansiedad intrínseca por dentro permanente, no va a tener la misma calma que una persona que está haciendo zen. Entonces, eso tú lo sabes. Y no es que lo muestres a cada rato, que ese esquema se imponga en la escena con el compañero, pase lo que pase. No, tú sabes que solo tiene el personaje y ante determinadas situaciones este personaje reacciona así. Claro, lo puedes jugar directamente, es verdad. Tienes una herramienta más, ¿no?, para jugarlo. ¿Estáis con proyectos futuros? ¿Estáis ahora estudiando, nutriéndoos, como hemos dicho antes? ¿Cómo veis el mundo en el que parece que podemos salir de la pandemia, pero al mismo tiempo está amenazada geopolíticamente el continente, Europa? Es como... Porque yo ahora voy a montar una obra de teatro fuera y me decía la productora, joder, es que no puedo centrarme en la obra porque estoy con el mundo. O sea, que digo, que porque la obra que contamos también... ¿Cómo incluimos esto que está pasando? O sea, que realmente es... el actor, cuando se lo toma en serio, ¿no?, incluye al mundo en lo que está contando, ¿no? ¿Qué tenéis vosotras ahora en mente? Yo ahora mismo estoy en un proyecto para el Teatro Español, una cosa que se va a estrenar en el mes de septiembre. Ah, qué bien. Sí, con Luis Luque. Pero no puedo decir mucho de esto porque todavía se está gestando. Es una especie de homenaje a todos los que hicimos un Estudio 1, a todos los setentones, octogenarios, y no sé si habrá algún nonagenario también, a todos los señores y señoras mayores que hemos sido relevantes en alguna época de nuestra vida, y van a ser 4 actores y 4 actrices, y en eso estoy, pero es una obra que se va a escribir de acuerdo al taller que estamos haciendo ahora y a lo que contamos cada uno de nosotros. Sí, está Julieta Serrano, los Gutiérrez Cava, tal. ¡Wow! Y sí, no, va a ser bonito. Va a ser muy bonito. Y Luis Luque, que es un amor de tío. Claro. Yo creo que lo vamos a pasar y muy los bien. Estudios 1, ¿cómo hicieron por dar a conocer teatro? Yo me acuerdo... Los Estudios 1. Sí, o sea, que de pequeño vi los últimos coletazos. Muy pequeño serías. Sí, pero ya vi un par de obras de teatro. Es que mi tío hacía teatro amateur y entonces yo estaba conectado. Yo empecé a los 11 años con él. Entonces él es el que me decía, mira, en este estudio no está de esta obra de teatro, no sé si hubo una muerte de un viajante o me estoy equivocando. Seguramente sí, y que de repente no podías ir al teatro, pero lo veías en la tele, estaba cojonuda, estaba muy bien. Claro, sí. Y se conoció a nuestro siglo de oro, y no solamente era aprenderte una serie de títulos, sino que estabas viviendo qué es lo que le pasaba a la moza de cántaro y al tenor y a todo esto, ¿no? Sí, es verdad, qué bueno. Y que es una pena, pero bueno, luego se hizo un intento, pero la verdad es que se pusieron un par de torros que no se los tragaba nadie, y aquello pues decayó, sí, pero vamos, era una pena. Sí, y en HBO también se han grabado obras de teatro, pero no como un estudio. Es que no consiste en grabar una obra de teatro, consiste en hacer una obra de teatro para televisión. Claro. Que no fotografiar una función de teatro. Claro, que para eso es... Y no, hombre, fue una época muy, muy bonita. Yo estaba recién salida de la RESAD, entonces, fíjate. Qué bueno. Pues yo estoy muy imbuida en la escritura en este momento. Ah, qué bien. Sí, estoy, como me imagino que sabes, se publicó mi primera obra de teatro el año pasado. Sí. Ya está la segunda enviada y ya me imagino que la están metiendo en galeradas y esas cosas, pero no se va a publicar, no creo que se publique este año. Yo el otro día estuve con Ángel Jiménez, mi editor, y no me parece conveniente que la saquemos todavía. Pero está ahí, que no tiene absolutamente nada que ver con la comedia negra que se ha publicado ya. Es un drama rural de la España de los 50, en pleno maquis, franquismo. Joder. ¿Y es teatro también? Es teatro también, son 7 personajes y te ríes mucho también porque a mí me gusta mucho el humor negro y porque además no hay quien se trae un ladrillo de esos, sino es con risas.
Pero bueno, tengo ganas de que salga y a ver qué impresión da, ¿no? Porque te digo, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es como que parece como que un escritor siempre lleva una línea y siempre es comedia divertida y fácil y ligera, que la comedia de cariño ya que estás de pie no es nada fácil ni nada ligera. Pero bueno, claro. Es otra historia, ¿no? Y mientras tanto, lo que estoy haciendo es un libro de poemas y relatos, poema y relato a la vez. ¿Qué digo con esto? Yo escribo poemas. Ajá. Y los tengo ahí durmiendo siempre y me da como vergüenza, ¿no? Que se conozcan mis poemas porque pienso que son gilipollez. El impostor del que hablábamos, ¿no? Cole. Entonces, después de leer otros poemas de otras personas, he dicho, no tienes que tener vergüenza, Isabel, sácalos, es lo que tiene tu corazón y a mucha gente le interesará y a otra mucha no. Va. Entonces, escucho mucho, es que yo la poesía no la entiendo. Es que no. Entonces, yo pongo el poema y escribo un relato que cuenta por qué se ha escrito ese poema o de dónde sale ese poema, la situación de la que sale ese poema. Ah, qué bueno. Vale. Y entonces algunos son reales, o sea, al momento en que yo escribí ese poema y por qué lo escribí, y otras son puras invenciones, y salen cosas muy chulas. Entonces hay un relatito primero y luego está el poema. Y ya estoy trabajando en ese libro ahora, que no sé ni cuándo va a salir, porque primero va la obra de teatro, luego yo le mando a Ángel otro de poemas y ya lo sacaremos. Y llevo más de un año dándole vueltas a la tercera obra de teatro, que quiero que sea una comedia miel amarga. Quiero que sea una miel amarga. Estoy centrada en eso, en la escritura, en sacar adelante proyectos que tenía en la cabeza y que no terminaba de materializar hasta que me salga el proyecto siguiente. Claro. Sí, qué bien. Sí, porque pues yo acabo de entregar una obra que estrenamos en octubre en Donosti y que os voy a mandar, porque sí tiene cosas de las que hemos hablado. Porque tú también tienes 2 libros publicados, ¿no? ¿Cómo te dio por escribir? Sí. Digo, o siempre escribes, pero has publicado. Bueno, mi padre era periodista y muy buen articulista y a mí siempre me gustó escribir. Yo, de hecho, el bachillerato lo hice con la beca de hija de periodista que daba la Asociación de la Prensa, beca que perdía cada año porque tenías que sacar una nota media de notable y yo para nada. Entonces cada año la perdía y cada año la recuperaba. ¿Y cómo la recuperaba? Por la redacción. Porque recuerdo que era la más pequeña de todos los que nos presentábamos a la beca, la más jovencica, pero la que mejor redactaba. Y entonces la volvía a perder, y así, todo el rato. Entonces siempre me ha gustado mucho escribir. Y bueno, y a raíz de una tragedia de mi vida, pues yo me metí en un voluntariado con enfermos terminales. Uh-huh. Y fueron las experiencias tan tremendas en el sentido exacto de la palabra tremendo, que no quise que se perdieran. Entonces escribí cada caso que yo iba con una enfermera a las casas de los enfermos que estaban ya muriendo y curábamos las escaras, hablábamos con la familia, les intentábamos serenar, cuando menos. Entonces tuve experiencias muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Y no quise que esto se perdiera, entonces por ahí empezó el libro. Bueno, el libro empieza escribiendo la experiencia mía tremenda que dio origen a todo este camino que emprendí. Y luego ya el segundo libro salen personajes del primero, solo que ya es novelado, ya toda la historia es la historia de un voluntariado. Pero ni el personaje soy yo ni lo que ocurre realmente ocurrió de verdad. Y por esto fueron los 2 libros. No he tenido mucha suerte. El primer libro, de repente, la editorial fue absorbida por otra editorial y la otra editorial, la nueva dueña de la editorial, que es una editorial modesta, pues decidió que tenía que tener espacio. O sea, que los libros, iba ya por la segunda edición del primer libro, que se titula Siempre quedan las estrellas. Bueno, pues que tanto libro que molestaba, entonces los quemaron. Joder. Los quemaron, no los deshicieron, tal. Me llamó la editora primera y me dijo, Amparo, yo esto no lo puedo entender. Se han cargado todos tus libros. Porque yo, al enterarme de que había absorbido esta editorial, la otra más importante, dije, por favor, los libros que quedan, mandádmelos, yo los pago, pero los quiero tener, no los destruyáis. Sí, no te preocupes. Lo siguiente que supe es que se habían destruido. Y luego escribí el segundo libro, que se titula Como si no pasara el tiempo, y entonces el editor pues tuvo un derrame cerebral, se quedó inválido, se quedó tal, ya no había distribuidor, ya no había nada, y ahí está perdido en un almacén de Cuenca, creo.
los ejemplares que quedaron. Total, que lo de escribir, pues como que no ha sido mi camino. Y tengo el tercero, que se titula Cuentos de excomunión, y son 2 historias, y la segunda historia, que está a punto de terminar, son 2 historias, una la protagoniza Yahvé, la otra la protagoniza Satán, y la de Satán está escrita, la de Yahvé faltan 12 o 14 páginas, y de esto que te cuento hará como 6 años u 8 años que está ahí perdido, porque no me apetece nada empezar el peregrinaje de ir por las editoriales. Oye, te mando, oye, ¿habéis? No, es que no se ha leído, no, pues llama dentro de 3 meses, oye, que no, es que todavía no, y digo, mira, oye, que soy muy mayor. Y ahí está, digo yo que será libro póstumo. Sí, el cabrón de Satán que no deja que acabe la historia de Yahvé, es lo que yo es lo interpreto. No, el cabrón de Satán, que resulta que al final del libro es lo mismo. Amiga, claro. Muy bien. Sí, yo le decía a Olga, decía, joder, es que no, menos mal que Dios ha ganado. O sea, teníamos un chiste sobre que Dios había... Digo, no, sí, que está en el cielo es Satán. Lo que pasa es que no lo sabemos, le llamamos Dios, pero es Satán. Es que es todo lo mismo, no es un todo. Coño, claro. Pues es un todo. Yo le recomendé el Maestro y Margarita, ¿te acuerdas? Sí. De Mikhail Bulgakov, que habla un poco de eso. El diablo llega a Rusia, sí, y la lía parda. Pero pardísima. Y entonces me fascina cómo lo cuenta, porque no te enteras. El autor empieza a contar historias extrañas, pero muy atrayentes, muy hipnóticas al mismo tiempo. No puedes dejar de leer porque está muy bien escrito. Y dices, anda, coño, a ver si es el diablo. Te la cuela, ¿eh? Sí, ya lo creo. Pues esa idea de contextualizar los poemas o con una ficción o con un relato real me parece muy, muy chula también, ¿eh? Sí. Juan, que estuvo aquí también en el podcast, en la pandemia se ha escrito como 100 y pico poemas. Y sí. Los ha impreso él. Le ha puesto ahí el gusanillo y nos lo da a toda la familia. Y chulísimo, ¿eh? O sea, sí. De repente, además se los hace a su burro, que es la infancia, vuelve a la infancia, hace un puente de chulo. Y me gusta hablar de eso porque muchas veces se ve al actor eso como... El actor tiene mucha inquietud normalmente también por la escritura. Yo creo que, claro, la escritura es de lo que nos nutrimos, o sea que... Absolutamente. Claro. Entonces tenemos un poco también que practicarla nosotros. Y la lectura, hay que leer mucho. Y como terapia. Total. A mí el primer libro me sirvió realmente de terapia. Claro. Para organizar un poco mi mente, para seguir por la vida pues con una serenidad más o menos aceptable, ¿no? Claro, que quizá no la tenía por todo esto que me pasó. Bueno, es verdad, Cariño, y ya que estás de pie, la primera obra de teatro, en principio era un monólogo, hablaba de maltrato machista, ¿no? Que ahora se llama así, ahora se denomina así, y escribí un monólogo porque dije, esto es una injusticia, me revolvía mucho las tripas, ¿no? Y en la medida que lo iba desarrollando y que iba poniéndole voz a Susana, me di cuenta de que eso era insufrible. O sea, decía, es que esto es tan intenso que esto no se lo come nadie. No lo voy a vender jamás. Y lo puse un poco a dormir no del todo. Y empecé a escuchar a hombres que se quejaban del maltrato de sus parejas. Que ellas los metían en el calabozo denunciándolos por maltratos que no habían hecho, o que no les dejaban ver a los hijos, o que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, esta es la pata coja que le falta al monólogo. Esto no puede ser un monólogo, tiene que ser una conversación entre un hombre y una mujer. Y así poco a poco fue naciendo Cariño. Luego metí otro personaje más, ¿no? Digamos, el punto medio que hace que la palanca vaya para un lado o para el otro. Y fue muy terapéutico para mí, porque también ahí iba no solamente los maltratos que yo había sufrido, tanto psicológicos como físicos, no solamente de parejas, sino de amigos, de familia, hay mucho tipo de maltrato. Sí, estamos todo el rato chantajeándonos. Todo el rato. De manera pequeña y tal. Bombardeándonos. Bueno, vamos a acabar de una manera, si os parece, si no queréis no acabamos, pero porque tú cuando has hablado de que pasaste por las tragedias griegas, lo que más me gusta de la tragedia griega es que de repente hay dos fuerzas y gane la que gane siempre va a ser jodidísimo. Y pasa un poco en vuestra obra, que no sabes si al contarlo sirve de algo, pero no contarlo tampoco es una opción. Y en las tragedias griegas es igual, hay dos fuerzas en conflicto y la que gane al final también te deja un mal sabor de boca. Y siempre que se habla de tragedia griega es como que la gente dice, qué coñazo, no quiero. Pero sin embargo ahí está un poco la base casi de la civilización occidental. Totalmente. En nuestros arquetipos casi, ¿no? Míticos de cómo nosotros nos vemos en la vida. Ahí está el elegido, el que te traiciona, está la invasión, está el caballo de Troya. O sea, quiero decir que desde Antígona, Clitemnestra, Orestes, pues toda esta gente que
que vive situaciones imposibles y cómo las cuenta casi ha formado pues nuestra idiosincrasia, cómo nos interpretamos nosotros el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el personaje de tragedia que a ti más te ha marcado haciéndolas? Pues he hecho Antígona, he hecho la sacerdotisa de Delfos, tal. Lo que a mí me une a las tragedias es que yo también pienso que el hombre no decide su destino, que el destino está ahí escrito en algún lado, no sé dónde. Que hagas lo que hagas, se va a cumplir. Pero es un determinismo entonces totalmente, lo que vivimos. Joder, qué miedo totalmente, me da a mí eso. Totalmente. Y esto es lo que me transmite a mí la tragedia griega. Que hagas lo que hagas, esto se va a cumplir. No, es que si tú ayudas, si tú eres positiva, vale, si tú eres positiva, en vez de destrozada, sigues evolucionada. Pero lo que te va a pasar, te pasa. ¿Sí o sí? Claro. Soy así. ¿Tú también eres determinista? No, yo creo mucho en el libre albedrío y creo que cambiamos nuestro futuro constantemente. Yo soy radicalmente opuesta a Amparo. Bueno, oye, no vamos a estar de acuerdo en todo. A ver. No. La ciencia se inclina al lado de Amparo últimamente. Es muy heavy. O sea, habla de determinismo desde el punto de vista físico y que cuando pensamos que hemos decidido algo, tomado una decisión, ya está tomada de antemano. Totalmente. Justo por el entorno y por tu carga genética y tal. Totalmente. Que a mí eso me jode un montón. Porque no, es que es muy jodido. Claro, es que es muy jodido. ¿Qué te crees? ¿Que me gusta? No me gusta nada. Pero... Sí, yo creo que hay un ten content. Yo creo que hay sparks, así como chispas en las que hay dos caminos, de repente por alguna razón eliges o sea, o están pasando a la vez. También muchas veces pienso que hay varias realidades ocurriendo a la vez y que tú eres un escultor y estás atento a las señales, determinismo, pero con un poco de libre albedrío, ¿no? Para darnos un poco un chancecito. Bueno, si quieres, pero pienso que no. Pero pienso que no, totalmente. Dice, no, es que tú puedes elegir entre vino blanco y vino tinto. Vale, elijo vino blanco. ¿Y quién me dice que mi destino no está que yo tenía que elegir el vino blanco? Que es el que me va a sentar muy mal. Claro. O que me va a sentar muy bien. Pero es complejísimo porque el destino de la humanidad está entretejido entre todo lo que hacemos, incluso la persona que os ha traído aquí, que se ha equivocado y se ha ido a hacer, ¿sabes? Esa equivocación que... Quiero decir que el diseño de eso es hiper complejo porque el destino de todos está entretejido. Entonces, claro, dices, hostia, ¿cómo haces eso? Es una cosa son como vectores de energía y tú eliges donde tú quieres navegar, ¿no? Claro, porque de pronto estás en una situación y no sabes cómo has llegado cómo has llegado hasta aquí. Te metes en un lío tremendo y en ese momento... yo creo que uno tiene el poder de cambiar la situación. Tiene que tomar decisiones. Pero ¿cómo vas a cambiar algo que tú no sabes que va a ocurrir? No. Algo que yo hablo de algo que está ocurriendo. Cuando tú estás en un presente que tú dices, ¿cómo he llegado hasta esta situación? A lo mejor te ves en una situación en la que no quieres estar. Pues es opción tuya el querer seguir en esa situación o no. Pero a lo mejor era tu destino que fuera opción tuya. Efectivamente, si es que esto es... Es que eso no es una certeza. Es que no es una certeza. Es que no es una certeza. Entonces es una suposición. Claro. Y yo creo, de hecho, que el ejecutar una obra de teatro, un escenario, una peli, una serie, un poema, una novela, es como la materialización concreta de uno de los posibles destinos. ¿Y qué es lo que nos hace también relacionarnos con la vida? Porque necesitamos interpretar la realidad de alguna manera. Cuantas más historias, eso sí lo creo yo, no lo hemos hablado, pero nosotros toda la sociedad se nutre de historias, o sea, no solo los actores, es nuestra herramienta para interpretar al otro la realidad, interpretar incluso mi propio camino en la vida. A mí sin historias yo no sabría un poco a qué arquetipos acogerme, aunque te vayan cambiando. Entonces, sí que creo que es cuando hablan de, perdona que salte, no, las subvenciones a la cultura, digo, perdona, es que no hay las subvenciones a la cultura, es las subvenciones al inconsciente colectivo de un país, o sea, contarte tu propia historia es súper necesario. Entonces yo creo que es verdad que las historias nos no sé cómo sería ese verbo, invéntate uno, por favor. Nos reconcilian con el determinismo que en el fondo sabemos que está ahí, ¿no? A lo mejor. Puede estar, yo no quiero decir, no implanto dogma ni mi verdad es la verdad absoluta. No, vale, claro, mi verdad, vale la tuya, vale la tuya, ¿sabes? Claro. O sea que bienvenido el determinismo, porque si eso nos va a hacer optar por el libre albedrío, jauja, claro. ¿no? Pero ya me he ido. No, es eso. O sea que nos hemos reconciliado. Que da mucho miedo el determinismo. Porque dices, joder, soy una marioneta en manos del destino. Totalmente. Qué putadón, ¿no? O sea, sí, es una putada. Claro, pero al mismo tiempo también puede ser liberador, porque dices, hostia,
haga lo que haga, puede hacer poca cosa. Pues efectivamente no hagas nada, ¿no? Te libera de... No, porque tienes que seguir viviendo después de que te haya pasado el gran mazazo. Tú tienes que beber agua porque tienes sed y tienes que pagar Hacienda porque si no te meten... O sea, tienes que seguir viviendo. No, es que entonces ya te metes en un rincón. No te metes en un rincón. Claro. Te metes un ratito en un rincón. Pero luego resulta que ha anochecido y tienes que encender la luz y tienes que pagar la luz que acabas de encender. O sea, la vida, quieras o no, te va reconduciendo otra vez. Claro, aunque vivamos en una rueda de Sísifo donde las guerras y los conflictos hay que contarlo para no olvidarlo. Y que es una buena manera de enfrentarse a ese determinismo, porque ahora Mónica García Prieto estaba escribiendo que todos en situaciones extremas nos volvemos animales extremos. Siempre ocurre eso, aunque estemos en el siglo XXI. Pero contarlo para no olvidarlo, que es la obra vuestra, en el fondo es también plantarle cara a ese determinismo, por lo menos dejarlo plasmado. Vale. Si es que no tienes más remedio, claro. Si es que no hay otra. Si no es una decisión tuya siquiera. No hay más remedio que seguir adelante. La otra opción es pegarte un tiro, pero que para eso tienes que tener los suficientes ovarios para hacerlo también, o para tirarte de un noveno. Claro. Entonces, si no has hecho eso, tienes que seguir, por lo que decía antes, y tienes que seguir pagando la luz y Hacienda y cogiendo un taxi si llegas tarde, o sea... Pues os jodéis. O sea, hemos acabado hundiéndoos. Os jodéis. Pero vamos, por lo demás todo bien, ¿eh? Por lo demás, genial. Bueno, yo voy a añadir una cosa muy graciosa. A ver, venga. Y es que si tú te vas a una echadora de cartas que te lea el futuro, te va a decir, no te creas nada. Claro. Chocho, no te creas nada porque todo esto cambia, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Eso me gusta. Qué bonito. Sí. Para no mojarse, la colega. Claro. O sea que el determinismo, las videntes no. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gustazo, igualmente, lo hemos pasado pipa. Muy bien. La verdad que sí. No esperábamos menos, ¿eh? No esperábamos menos. Estaba nervioso porque habéis estrenado vosotras El Espacio. Hice con Jordi una prueba, pero la habéis estrenado vosotras. Es que bien. Así que muy bien.